Hoy nos vamos a poner un poco paranormales, vamos a hablar de esos fantasmas que vienen persiguiéndonos desde el pasado e incluso desde el futuro y que son capaces de afectar nuestra realidad de una manera muy fuerte. Bueno, mentira, no nos vamos a colocar paranormales, vamos a hablar de algo que ciertamente es muy real, algo muy concreto y son acerca de esas cosas que existen como no existiendo o que tienen una forma muy particular de existir, como pueden ser, no sé, el patriotismo, el amor, la lealtad, cosas que no podemos decir que tienen un sustento como material concreto, ¿no? No podemos decir como te presento la amistad, sino que son cosas que ocurren a través de nosotros. Vamos a tratar entonces de responder a la pregunta, ¿por qué nos afectan tanto las cosas que no existen? Antes de empezar, pues les recuerdo que si les gusta el video le den clic al like, que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, que compartan. Su apoyo es muy importante para nosotros. No siendo más, vamos con la pregunta del día de hoy. Este es un capítulo muy especial porque vamos a abordar por primera vez un poemario. En realidad la poesía es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención y creo que es más fructífero de lo que usualmente se piensa para poder reflexionar o acercarnos a ciertas realidades que constituyen nuestro día a día, ¿no? Entonces, para el día de hoy vamos a hablar de Fernando Pessoa y de un poemario que se llama Cancionero y que bueno, es un libro que recopila más de 60 poemas que fueron escritos y reescritos entre 1909 y 1935. Se trata de un conjunto de textos pues, muy variado que bueno, siguiendo algunas estructuras, algunos cánones, logra ofrecernos una diversidad muy amplia de escenarios, preguntas, reflexiones, silencios, pensamientos, experiencias que hacen de cada línea versal un momento extraordinario y muy fresco. La verdad, si es un texto que se mantiene muy joven a pesar de los ya casi 100 años que tiene. Bueno, cuando se trata de poesía es casi ridículo hablar de que hay un tema, ¿no? Porque bueno, por su propia naturaleza el poema tiende a ser una forma textual amplia, sintética, plástica, capaz de ir y venir entre diferentes puntos, capaz de presentar los contrarios de una manera, digamos, asimilable, clara. Y bueno, por todas estas características que tiene, pues resulta que el poema es casi que un universo en sí mismo. Eventualmente uno puede identificar algunas líneas temáticas, algunos intereses, digamos, que se plantean en un poemario. eh, en el caso, digamos, específico del cancionero hablaremos el día de hoy, hay un que es lo que denominaremos de una manera un tanto vulgar como cosas que no existen, la experiencia de estar en un mundo tocado o afectado por cosas que no existen. Con cosas que no existen nos referimos básicamente a dos cosas. Cosas que no cuentan con un propio sustento para poder existir, digamos como por ejemplo el amor, la amistad, la lealtad, el amor de patria, bueno, un sinfín de significaciones sociales que por su cuenta, digamos, no existen, ¿no? Pues muchas veces lo que hacemos es referirnos a ciertos objetos que creamos en sociedad, como estatuas, bueno, edificios, templos, lo que sea, como para decir que se refieren a eso, pero sabemos pues, ciertamente que no son eso exactamente de lo que estamos hablando. Objetos que nos permiten comunicarnos con esas cosas que pues eventualmente no tienen un asidero material. No en la forma en que, digamos, existe, no sé, un vaso, una piedra, la pantalla en la que ustedes nos están viendo. En segundo lugar, digamos que las cosas que no existen por cosas que no existen, vamos a referirnos a aquellas cosas que, bueno, eventualmente podrían ser, que no son imposibles, que cuentan con un sustento, digamos, material mucho más fácil de identificar, pero pues que nunca ha ocurrido, pues que nunca ha pasado. Con eso nos referimos, por ejemplo, a cosas del futuro, por ejemplo, futuros que uno se imagina y que nunca llegaron, pues eso es algo que hacemos mucho
las personas proyectarnos hacia el futuro. Podemos comenzar un poco a explorar de qué va el texto y vamos a ponerlo en la experiencia de convivir con estos objetos. Vamos a explorarla a través de un poema, el poema 48 del Cancionero. Y bueno, pues básicamente nos dice que hay un tipo frente al mar y al mirarlo el tipo se ve arrastrado como por un sentimiento de pesadumbre y añoranza por la ligereza e inconsistencia de la fe y de la verdad. Y pues también se ve perturbado porque bueno, hay errores que él ha cometido y como que están ahí como si todavía siguieran cometiéndose esos errores. En concreto el poema nos dice lo siguiente: mirando al mar, sueño sin tener que, nada en el mar salvo el ser mar se ve, pero de nada ver cuánto se sueña, ¿de qué me sirven hay verdad y fe? Ver claro, cuántos, que por fuerza erramos en calles, en caminos, bajo ramos, tenemos tal certeza y siempre, en todo, soñamos y soñamos y soñamos. Ahí lo tienen, pues cosas que no existen, no al menos de la manera en que existen los objetos concretos que, pues, que vemos en nuestra cotidianidad, que tampoco son tan simples, eso es otro tema, ¿no? Siempre están cargados de significación, no existen como objetos como tal ahí solitos. En este ejercicio en el que nosotros, por ejemplo, dotamos de sentido a las cosas, como en el caso, digamos, del poema, que pues es un tipo que mira al mar, lo dota de sentido y eventualmente termina dando un paso hacia la actividad de soñar, ¿no? Y este soñar, digamos que puede entenderse también como esa forma de generar significado a las cosas, ¿no? Y soñar, digamos que tiene como de pronto una mayor fuerza porque puede referirse o porque está relacionado, ¿no?, con que esa forma tal vez de que en que nosotros significamos no es tan consciente, no es un ejercicio tan lógico como uno podría presuponer, sino que eventualmente pues tiene que ver con cosas que del inconsciente, tiene que ver con la socialización, tiene que ver con procesos también un poco opacos, un poco claroscuros, como la construcción de nuestras identidades. Bueno, cosa que, bueno, en este ejercicio podríamos decir, pues siguiendo a Sartre y ciertamente a muchos otros fenomenólogos, bueno, cada uno con sus diferencias, pero bueno, que el ser llega gracias a lo humano. Es por la realidad humana que lo que está ahí afuera adquiere matices, tonalidades, significados. Ni la tristeza nuestra ni la tristeza del mar está como tal en ninguna parte, ni el mar cuenta con las capacidades o con las características para ser triste. Todos estos significados eventualmente se los damos nosotros. Por la constante significación de las cosas de nuestro entorno que logramos construir un mundo, y ese mundo es capaz de afectarnos en nuestro espíritu. Y bueno, el espíritu, por esta cuenta también, que el espíritu no es capaz de quedarse aquí adentro de uno, el espíritu no es capaz de decir, bueno, me voy a quedar acá tranqui sin que nada pase. El espíritu, al estar proyectándose hacia las cosas, entonces termina siendo una extensión invisible de la materia, y para nosotros termina siendo como una especie de extremidad y de un sentido, de un sexto sentido muy blando que tenemos, ¿no?, y muy poroso, también muy rico porque pues bueno, permite muchas cosas. A Pessoa no le interesan tanto, la verdad, en el cancionero. Él le interesa algo un poco más concreto, más particular, algo más complicado, algo que usualmente no le echamos tanta cabeza, pero que tiene su efecto definitivo en nuestras vidas. Y es la experiencia de esas cosas que están como ausencia, o que están como no siendo, o que están como nada. Y es lo que permite, por ejemplo, que haya expresiones que tengan tanto poder como no me pasa nada. Pues todo el mundo pues sabe que, ya todos sabemos que pues cuando uno dice no me pasa nada, eventualmente algo está pasando, ¿no? Una de dos, o pues le está pasando algo y quiere ocultarlo, o no le pasa nada, pues que no quiere decir en efecto que no pase nada, sino que pues todo está transcurriendo como normal, con normalidad, ¿no?
Otro ejemplo de cómo funcionan, digamos, este tipo de cosas son los recuerdos. Todos nos pasa, por ejemplo, que alguna canción, una película o un simple objeto, pues digamos, nos alborota un recuerdo de algún desamor. El desamor es la palabra que usamos para referirnos a la ausencia del amor, un amor que ya no existe, que a su vez es la ausencia de una persona, que a la vez es la ausencia de una situación, que a la vez es la ausencia de un momento, que a la vez es una ausencia de una forma de sentirnos con nosotros mismos, y así podemos seguir una cadena de cosas que ya no están o de cosas ausentes sin fin. Pero a pesar, digamos, y hay que ser muy claro en que no están ahí estas cosas, digamos, ya no estamos hablando, digamos, del amor, que uno podría decir que el amor, bueno, está ahí, no estamos hablando, digamos, de cosas que en realidad ya no van a estar ahí, que pasaron en algún momento. Eh, Estas cosas nos golpean, o sea, a pesar de su ya pasé, de su ya no existe, nos golpean en el centro del pecho y nos hacen llorar, nos bajan el ánimo, o por el contrario nos pueden alegrar, nos pueden sacar una sonrisa, nos pueden motivar, nos dan la fuerza que necesitamos de pronto para salir adelante. Estas ausencias, digamos, tienen una característica muy particular, y es que organizan nuestro mundo, o esto, bueno, esto es lo que en la fenomenología de Sartre se va a conocer como la nihilización. Pero básicamente quiere decir que hay una ausencia en torno a la cual se va a organizar el mundo circundante que tenemos. Él coloca el caso, por ejemplo, de, bueno, su amigo de Pierre. Él llega a buscar a Pierre a un café o a un bar, no me acuerdo, y pues bueno, no lo encuentra, ¿no? Y el bar se organiza como totalidad, tomando como punto de referencia la ausencia de Pierre, porque es el lugar donde debería estar Pierre, ¿no? Va a reorganizar en torno a mi búsqueda de eso que no está. También uno a veces incluso no tiene muy claro cuál es la ausencia, ¿no? Y es cuando también el no sé qué me pasa, o no sé por qué si estoy con esta persona no estoy tan bien del todo. En otros versos, en el del poema 51, Pessoa nos dice: momento imperceptible, que fuiste tú, que ya hay algo dentro de mí que nunca pasará. Nosotros, pues, 100 veces más simples que el señor Pessoa, pues nos dedicamos a decir, porque perdí mi tiempo estudiando esta carrera, o porque no le hablé a esta chica para poder haber tenido de pronto una oportunidad, o porque no fui más seguido al gimnasio. Bueno, pues son futuros que eventualmente se cancelan por decisiones que tomamos. O sea, todas nuestras decisiones, la decisión es alinearse respecto a un futuro, ¿no? Y al alinearse respecto a un futuro, nosotros estamos renunciando a todos los otros futuros, ¿no? Y es que esta forma de no ser de las cosas, estos futuros no realizados que habitan entre nosotros como ausencias, creo que se llegan a convertir ciertamente en la cosa más problemática que tenemos, ¿no? Es muy curioso esto de que, bueno, son cosas que no existen, pero a veces parecen más determinantes que las mismas cosas que existen. Y es que colonizan nuestra realidad. Y si no tomamos cuidado, digamos que puede llegar un momento en que nos vemos absorbidos por esos pensamientos. Pero bueno, ¿cómo es posible todo esto de lo que estamos hablando? Porque hasta el momento, pues bueno, sí, hemos hablado de que hay cosas que no existen, que estas cosas nos afectan, que pueden ser muy graves, pero en realidad nunca hemos dicho cómo esto sucede, ¿no? ¿Cuál es la dinámica detrás de esto? Les voy a decir que esto sucede por el pensamiento. Esta relación sin paradigma entre el cuerpo y el espíritu, entre la razón y los sentimientos, la vamos a encontrar en varios poemas de Pessoa, no solo en los del cancionero. Digamos que esto es un objeto de discusión de su tiempo, y él va a estar metido también de lleno en eso, ¿no? Entonces él va a coger este paradigma que no tiene parangón y lo va a examinar, lo va a dar la vuelta, lo va a estirar, lo va a golpear, lo va a enaltecer, lo va a escupir,
va a ser de todo con él a través de los versos que él va a plantear en diferentes poemas, ¿no? Y es tanto lo que hace que, bueno, en últimas él termina por resignificar este paradigma. En el poema 55, de una manera, eso es un poema bastante fuerte, y él nos dice lo siguiente respecto al pensamiento, y que es algo muy intuitivo sobre lo que estamos hablando. Y él dice: tengo tanto sentimiento que es frecuente persuadirme de que soy sentimental, mas reconozco, al medirme, que todo esto es pensamiento que yo no sentí al final. ¿A qué nos encontramos ante un texto que, digamos, desde la perspectiva en la que lo estamos mirando en este momento, por lo menos tiene unos límites medianamente delimitados y que nos permiten pensar en la relación de totalidad que existe en el pensamiento? El narrador nos dice que se ha dado cuenta que gracias al pensamiento él se ha logrado imaginar como una persona sentimental, pero se da cuenta que todo fue el resultado de una persuasión argumentativa consigo mismo, y pues que en realidad él no es sentimental. Sin embargo, como en todo poema, lo importante no es dicho de manera explícita, sino que se maneja en los contornos, en las periferias, en el misterio. Y es en el caso de este poema, vemos que la atmósfera del poema es melancólica, es triste, es un lastre que podemos ver en la voz del narrador, que al hablarnos de todas estas cosas nos dice que se siente lastimado por no ser lo que es ser una persona pues sentimental. De manera que al final de cuentas, pues el narrador termina siendo lo que en un inicio dice que no era, ¿no? Que es un tipo sentimental. Y es un sentimental porque está triste, porque pues no es sentimental, porque cree que no es sentimental. Este tipo, digamos, de completitud se puede dar considerando tres dimensiones, tres facultades que podemos identificar en el pensamiento y que están relacionadas entre sí. Y vamos a hablar de tres cosas. La primera es: el pensamiento está conformado por una facultad que es la razón. Diremos que básicamente se trata de la facultad que nos permite identificar cosas, diferenciarlas y establecer relaciones entre ellas. ¿A qué me refiero con relaciones? Por ejemplo, establecer relaciones de causalidad, argumentaciones lógicas, bueno, entre muchas otras. En segundo lugar tenemos la imaginación, la cual se puede entender desde dos perspectivas fundamentalmente. La primera es la de presentarnos las cosas que no aparecen en nuestra percepción, es decir, algo que no está, digamos, por ponerlo de algún modo, frente a nosotros, ¿no? La segunda tiene que ver con el ámbito de la creación, y es que la imaginación nos permite establecer productos que no pueden ser explicados como la simple sumatoria de las cosas que los componen. Finalmente, y el tercer punto, es la memoria, pues, que es un poco parecida a la imaginación y tiene que ver con hacer presente las cosas que han pasado o que nosotros hemos presenciado o que nosotros hemos vivido. Digamos que esta es como la premisa que tiene, que la diferencia sobre todo de la imaginación. Si ustedes se ponen a pensar, se darán cuenta que ninguna de las cosas que acabamos de mencionar en cuanto a la razón, la imaginación y la memoria ocurren por su propia cuenta. O sea, es decir, uno no solo está razonando, uno no solo está imaginando y uno no solo está usando la memoria, acordándose o memorizando cosas. Todas estas cosas funcionan de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, si yo quiero resolver un problema del álgebra, que es la rama, bueno, que se las ve con con estructuras abstractas, no solo tenemos que usar la razón, tenemos que inicialmente, bueno, pues está la razón, pero también debemos recurrir a la memoria para recordar recordar las reglas que rigen este campo, e incluso a la imaginación para pues comenzar a plantear soluciones a los problemas a los que nos estamos enfrentando, o ampliar el campo de acción al que se dedica, digamos, esta rama. El pensamiento es el funcionamiento simultáneo
pues la palabra que utilizamos para hablar de la totalidad de las funciones humanas actuando en torno a un objeto, a un interés, a una meta. Bueno, pero todavía no hemos respondido a nuestra pregunta del día de hoy y no hemos dicho por qué estas cosas que no existen entonces nos están afectando, nos desbaratan de tal manera, porque es como una actividad que no podemos evitar hacer, porque es importante para nosotros hacerla. Bueno, y la respuesta la vamos a encontrar, como habíamos dicho, en el pensamiento mismo. Es porque en el pensamiento nosotros estamos ante una forma de abrirnos hacia el mundo y de hacer mundo al mismo tiempo. Quiere decir que nos encontramos ante una forma de vulnerabilidad que hace con nosotros, pero que a la vez nos permite hacer también cosas. En cada cosa que sentimos, en cada cosa que pensamos, nos estamos jugando nuestro propio ser. Cada pensamiento nuestro acarrea una historia, miles de sentimientos, compañías y ausencias que nos ayudan a definirnos a cada momento. En el mundo contemporáneo estamos esperando que las cosas nos hablen primero, que nos den todas las respuestas y que nosotros nos mantengamos en la seguridad de la ideología sin tener que exponernos, que las verdades están dadas de una vez y para siempre y que todo simplemente consiste en encontrar el libro, en encontrar el coach o youtuber que nos va a dar la verdad y que es así de fácil, simplemente escuchar y repetir sin uno exponerse, que uno va a encontrar la verdad de la amistad sin sufrir, que uno va a encontrar la verdad del amor sin sufrir, sin tener que exponerse. Y el pensamiento exige mucho de nosotros y al exigir tanto nos hace vulnerables. Pero pues digamos que hay que tomarlo por el lado bueno. Si usted se siente vulnerado mientras piensa, tal vez lo está haciendo bien. Si uno se siente muy seguro, tal vez ahí está como más bien una indicación de que va por mal camino, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Si les gustó el contenido, pues denle click al like, compartan el video si les interesa, si piensan que son contenidos que pues vale la pena que más personas conozcan. Si tienen también algunas preguntas o algunos comentarios, pues bueno, déjenlos en la caja de comentarios. Y bueno, nada, no siendo más por hoy, nos vemos en la próxima ocasión.